tal, chicos? Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo para Aprender, de todos los cursos que ustedes ya conocen, que son Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria. No se puede perder el programa de hoy porque está buenísimo y llega para todos ustedes por la señal de USMP TV. Aprende con todo. Ahora sí, vamos a comenzar. Durante la segunda mitad del siglo XX, o sea, les estoy hablando más o menos del año 1950 en adelante, se produjo un fenómeno que cambió totalmente el rostro de nuestro país. Les estoy hablando de las migraciones de las personas de campo a la ciudad, donde los acontecimientos sociales, culturales y políticos cambiaron una manera de pensar y de vivir a los peruanos. Claro que no todos pensamos de la misma forma, por eso hoy nos vamos a centrar en rasgos generales de las características de la cultura peruana. Mira el video. El Perú es un país súper diverso, eso ya lo sabes. Pero hoy no hablaremos de la diversidad natural o de las civilizaciones preincas, sino de la diversidad cultural de nuestro país. A inicios del siglo XX, en el Perú existían dos sectores socioeconómicos bien definidos. Un sector dominante que tenía el control económico y político del país, y al otro lado el sector popular, conformado por indígenas que se dedicaban mayormente a las labores agrícolas. Con el gobierno de Augusto B. Leguía, a partir de 1919, las clases medias y obreras fueron ganando relevancia económica y política. Pero había un detalle. Los que tenían ciertos privilegios eran o blancos o mestizos, dejando excluidos a los indígenas, chinos y afroamericanos. A mediados del siglo XX, con las reformas socialistas del dictador Velasco Alvarado, los campesinos empezaron a formar parte de la actividad económica y a crear pequeñas empresas. Es así que a inicios del siglo XXI se hizo muy conocido un nuevo grupo ubicado entre la clase dominante y la clase popular. Me refiero al sector emergente, emprendedores de procedencia popular. Muchos provincianos llegaron con numerosas familias a la capital en busca de un futuro mejor. El primer reto: ¿dónde vivir? Estas personas poblaron cerros y zonas desérticas en distritos como San Martín de Porres, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. No eran casas de ladrillo y cemento, sino a base de esteras y plástico, y poco a poco de material noble. Se ganaban la vida vendiendo cualquier cosa, desde politos, lapiceros, gaseosas, aretes, de todo. En zonas rurales que luego se convirtieron en mercados, pero también como ambulantes. Claro, muchas veces tenían que correr de la policía porque había lugares en los que estaba prohibido vender en la calle. Con el tiempo, muchos de estos ambulantes llegaron a tener un local donde vender sus productos y a crecer, crecer y crecer hasta convertirse en prósperos empresarios y darle mejor vida a sus familias. Las familias de clase media tradicional se caracterizaron por aspirar a vivir mejor cada día, brindando educación superior a sus hijos con mayores posibilidades de consumo. Por otro lado, está la clase media emergente. Este sector suele tener un nivel similar de ingresos al anterior, pero con características culturales distintas que a continuación vamos a ver. Pero no todos los migrantes a la capital fueron emprendedores, sino también trabajadores asalariados. Con el desarrollo de las principales ciudades del Perú, principalmente el de Lima, se fueron incluyendo más trabajadores a las fábricas en diversas actividades. Por otro lado, el grupo social que más ha crecido fueron los autoempleados urbanos o también llamados informales. ¿Por qué vemos tantas personas trabajando en las calles? Principalmente porque el Estado no ha podido satisfacer la demanda laboral de todas las personas que llegaron a la ciudad a causa de las constantes migraciones. La cultura popular criolla. Si llega un turista y te pregunta, ¿cuál es la música típica del Perú?, ¿qué le responderías? ¿El huayno? ¿El festejo? ¿La marinera? ¡Correcto! Todas estas y muchas son parte de nuestra gran variedad de géneros musicales del Perú. Antes se solía decir que el festejo era música solo para negros, o que el huayno era solo para personas de la sierra, pero con las migraciones y el mestizaje esto ha cambiado. Y a partir de 1950 se empezó a reconocer a lo amazónico y lo andino como expresiones culturales del Perú. Y donde más se ha destacado la cultura peruana es de las expresiones artísticas y su gastronomía. La cultura peruana es bastante similar a los de los países latinoamericanos.
busca el progreso económico, social y político, pero lamentablemente la sociedad ha crecido irregularmente, principalmente por el modo de gobernar de los presidentes y funcionarios. Los actos deshonestos, la débil administración y leyes exclusivas por parte del Estado fueron algunos de los principales motivos por el que los ciudadanos perdieron credibilidad en los líderes políticos, llevándolos en muchos casos a prescindir de la política y pensar mal de los políticos. No todo en la vida es trabajar y estudiar, también tenemos que darnos el tiempo para divertirnos, salir, despejar la mente un rato. Y algo muy importante que nos puede gustar a todos, creo yo, es la música. Por ejemplo, géneros como la música criolla, el vals, los boleros, la chicha, la cumbia fueron surgiendo a lo largo del siglo XX y encantando a millones y millones de personas, pero principalmente a las personas que venían de otras ciudades a la capital. Letras llenas de sentimiento, de sufrimiento, también con alegría forman parte de estos géneros musicales. ¿Sabes cuáles fueron los que estaban de moda en ese entonces? Aquí te los muestro. Los capitalinos en la primera mitad del siglo XX consideraban a la cultura criolla como una expresión pura del pueblo. ¿Qué incluía esta cultura criolla? La cultura criolla se originó en los barrios populosos del centro de Lima, a inicios del siglo XX. Por ejemplo, lugares como Barrios Altos, Monserrate y El Rímac. En estos lugares era frecuente la reunión de jóvenes y mayores durante la tarde, quienes compartían momentos recitando poemas y dando melodía a estos poemas con una guitarra. Imagínate a varias personas reunidas en las plazas, parques, quintas, entonando canciones a viva voz. A estas composiciones limeñas se les denominó música criolla, que reúne otros estilos como el vals, la marinera limeña, la polca y los ritmos afroperuanos. Y no podemos dejar de mencionar a grandes músicos como el dúo Montes y Manrique, Felipe Pinglo y la reconocida Chabuca Granda, autora de la canción La Flor de la Canela. Pongamos otro disco de vinilo. Sí, es un bolero, un género musical proveniente de Cuba, que llegó en la década de 1950 y que enamoró literalmente a muchos limeños. Y posteriormente surgieron grandes intérpretes como Lucho Barrios y Pedrito Tiniano. Ahora encendamos la radio y vayámonos a la década de 1960, año que apareció la nueva ola. Se trata de un género influido por el rock anglosajón y el movimiento contracultural proveniente de Estados Unidos. Y los más fanáticos de este estilo musical fueron, en su mayoría, jóvenes de clase media y baja. La cultura peruana se caracteriza por valorar sus orígenes, por la creatividad de la gente y la gran variedad de arte expuesta en la literatura, la música, la pintura, la poesía y también en la artesanía. Se suele decir que Lima es el Perú en chiquito, porque aquí en la capital han migrado personas de todas partes del Perú. Además, porque se concentra la mayor cantidad de comercio, centros de estudios y oportunidades de trabajo. Para el sociólogo Nelson Manrique, la música vernacular andina, que es lo mismo decir música típica de otras ciudades del Perú, tuvieron mucho éxito en los pueblos jóvenes de Lima, donde destacaron intérpretes como Ernesto Sánchez Fajardo, El Jilguero del Huascarán, Sonia Morales o Dina Pauca. Estos cantantes grabaron discos, hicieron giras por el Perú, aparecían en programas de televisión, alegrando con sus canciones, principalmente a la población migrante. Al mismo tiempo, en la década de 1960 surgió la cultura chicha. Y cuando hablamos de cultura chicha, nos referimos a todas aquellas expresiones traídas por los migrantes a la ciudad. Por ejemplo, la tipografía chicha de colores fluorescentes y llamativos. Imágenes impactantes de las prendas de vestir, una manera de hablar y vestir bastante peculiar y sobre todo la música chicha. Este género, que es más peruano que una llama con chullo, fusionó estilos provenientes de la cumbia colombiana, la guaracha cubana y el rock. La década de 1980 fue su época más popular, donde destacaron los chapis y chacalón. Este género musical marcó mucho en la vida de muchos migrantes e hijos de migrantes, en especial chacalón, pues en el día de su entierro acudieron más de 20.000 personas recordando la canción con el que más se le recuerda, Muchacho Provinciano. A inicios del siglo XXI, las expresiones populares se han ido fusionando con otras extranjeras,
atrayendo a más personas, haciendo que los gustos andinos sean cada vez más aceptados por todas las clases sociales. Actualmente, la cumbia es el género con mayor aceptación en los sectores B y C de la población. En conclusión, podemos decir que desde los inicios de la República, la música ha sido la manera de expresión que más ha identificado a la cultura peruana. Ahora es tu turno. Chabuca Granda es una famosa intérprete de música bolero, vals, criolla. Muy bien. Chabuca Granda fue una criolla nacida en Apurímac en el año 1920 y fue reconocida por sus bellas composiciones, de las cuales destaca La Flor de la Canela. ¿Por qué aumentó la informalidad en el país? El Estado permitía el comercio ambulatorio. Aumento de las migraciones a la capital. Pocas oportunidades de trabajo. Así es. Los vendedores ambulantes aumentaron en la capital debido a las constantes migraciones a la capital y a la imposibilidad del Estado para crear soluciones ante este fenómeno. ¿Cuál es la expresión artística más representativa de la cultura peruana? La gastronomía, la música, la literatura. Correcto. Indudablemente, la música ha estado presente en todas las épocas por las que pasó el país, contando alegrías, tristezas y formas de vivir de los que migran a la capital. Hoy aprendimos que a mediados del siglo XX aumentaron las migraciones a la capital y otras principales ciudades del Perú. Estas personas de provincias fueron poblando zonas alejadas del centro de la ciudad, que hoy son conocidas como los distritos de San Martín de Porres, Villa El Salvador o Villa María del Triunfo. Muchos pobladores de estos pueblos jóvenes consiguieron trabajo en las fábricas de la ciudad y otros se dedicaron al comercio ambulatorio. La migración continuó de forma acelerada, por lo que el Estado no pudo crear medidas para atender las necesidades de todos. La cultura peruana se caracterizó principalmente por las expresiones artísticas, como la literatura, la artesanía, pero sobre todo la música. En esto destacó la música criolla, siendo Chabuca Granda la más representativa de este género. En el bolero a mediados de los años 50 con Lucho Barrios. En la década de los 60, los jóvenes disfrutaban de un nuevo estilo llamado la Nueva Ola, con influencia del rock y la contracultura americana. Mientras que por la década de 1980 surgió la cultura chicha, un estilo bastante llamativo y alegre que atrajo principalmente a los migrantes e hijos de migrantes. Cuando alguien se te acerca y te pregunta sobre tu familia, ¿cómo le responderías? ¿Feliz, entusiasmado o sin ganas? Cosa que no creo, ¿verdad? Pero ahora quiero que te pongas en el caso de que se te acerca un periodista extranjero y te pregunta sobre el Perú. ¿Cómo le responderías? Yo creo que ya es el momento de tener las ideas claras. Si me llegase a pasar, en mi opinión, creo que el Perú es un gran país. Por ejemplo, tenemos costa, sierra, selva, riqueza en flora y fauna. Es más, tenemos la cultura inca y pre-inca. Es increíble realmente. ¿Cómo no sentirme feliz de haber nacido aquí? Nosotros somos los responsables de que nuestro país siga creciendo cada vez más, en tecnología, en política y educación. Chicos, la cultura peruana es una de las más ricas en el mundo y no basta tan solo con sentirnos orgullosos. Nuestro país necesita de personas buenas, que tengan valores y educación. Por eso la pregunta es, ¿lo somos? ¿Sabías que la creación del himno nacional del Perú tuvo dos autores? Así es. Luego de la independencia del Perú, don José de San Martín realizó un concurso para la creación de una canción nacional del Perú. Finalmente, salieron ganadores los señores Bernardo Alcedo, compositor de la música, y José de la Torre Ugarte, autor de la letra en el año 1821. Por entonces se llamaba Canción Nacional y fue interpretada por primera vez por la soprano Rosa Merino en el antiguo Teatro de Lima.
Todo el auditorio, al escuchar la melodía y la letra de la canción, se puso de pie, convirtiéndose así en la ganadora y actual himno nacional. Hay tantas cosas en las que podemos hablar de nuestro Perú. Por ejemplo, una de ellas es nuestra gastronomía. También están las culturas prehispánicas, incluso la literatura. Pero necesitaríamos muchos programas para poder conversar tranquilos sobre estos temas. Pero al menos ya sabes cómo fue cambiando la situación social de nuestro país a mediados del siglo XX, que es lo que hemos aprendido el día de hoy. Así que chicos, ya hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy. Esfuércense, sáquense un 20 esta semana y sobre todo búsquenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Tiempo para Aprender y en Twitter como @USMPTV. Ya saben, conmigo será hasta la próxima. Chao. En el próximo programa aprenderemos sobre la religión en el Perú. No te lo pierdas.